Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Impactante. Sarah Bluma borra a Can Yaman de su vida digital y confirma el final. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha dejado a millones de fanáticos con el corazón en la mano, pues lo que parecía ser una historia de amor eterna, digna de las mejores novelas, ha llegado a un punto de quiebre que nadie vio venir y todo comenzó con un simple clic que resonó como un trueno en el mundo del espectáculo. Estamos hablando del gesto definitivo de Sarah Bluma, quien en las últimas horas ha tomado la decisión radical de eliminar absolutamente todo rastro de Can Yaman de sus plataformas digitales, confirmando sin palabras lo que muchos temían pero nadie quería aceptar: la ruptura es real, es dolorosa y parece ser definitiva. Todo comenzó la madrugada de ayer, cuando los seguidores más atentos notaron algo extraño en el perfil de Instagram de la bella Sarah, pues esas fotos románticas que solían adornar su muro, aquellas imágenes de sus viajes a la costa, de sus cenas a la luz de las velas y de sus miradas cómplices en las alfombras rojas, comenzaron a desaparecer una por una, como si nunca hubieran existido, dejando un vacío que gritaba más fuerte que cualquier comunicado oficial. La noticia corrió como la pólvora y en cuestión de minutos el nombre de Sarah y Can se convirtió en tendencia mundial, con teorías conspirativas y rumores volando por todas partes. Pero nosotros tenemos los detalles exclusivos de lo que sucedió detrás de las puertas cerradas antes de esta drástica decisión digital. Según fuentes cercanas a la pareja, la tensión había estado aumentando durante las últimas semanas, aunque ellos intentaban mantener las apariencias frente a las cámaras sonriendo y tomándose de la mano. La realidad era muy diferente cuando las luces se apagaban. Se dice que la noche anterior a la eliminación de las fotos, hubo una discusión monumental en el apartamento que compartían, una pelea que duró horas y que terminó con lágrimas y portazos. Una fuente confiable nos cuenta que Sarah, cansada de la incertidumbre y de ciertos comportamientos que no podía tolerar más, enfrentó a Can con una determinación que nunca antes había mostrado. En medio de esa acalorada discusión, Sarah supuestamente le dijo una frase que ahora resuena con fuerza: "No puedo seguir siendo un adorno en tu vida, Can, necesito un compañero real. No un personaje de ficción que solo me ama cuando hay público mirando", una declaración devastadora que dejó a Can Yaman completamente helado y sin respuesta inmediata. Por su parte, Can, quien siempre ha sido conocido por su carisma y su seguridad, al parecer intentó calmar la situación argumentando que la presión mediática estaba afectando su juicio, respondiendo con voz quebrada: "Sarah, todo lo que he construido no vale nada si tú no estás a mi lado, no tires todo por la borda por un momento de rabia", pero al parecer, sus palabras llegaron demasiado tarde para un corazón que ya había decidido sanar por su cuenta. La decisión de Sarah de borrar las fotos no fue un acto impulsivo de medianoche, sino una declaración de independencia. Un mensaje claro de que ella está lista para pasar página y reescribir su propia historia sin la sombra de una relación que, según sus allegados, la estaba consumiendo poco a poco. Es desgarrador pensar que esa pareja que nos hizo soñar con un amor perfecto ahora esté comunicándose a través del silencio y de la ausencia en redes sociales, pues hoy en día, en el mundo de los famosos, un unfollow o el borrado de fotos es el equivalente moderno a una carta de despedida firmada y sellada. Los amigos de Can comentan que el actor está devastado y que no se esperaba una reacción tan contundente y pública por parte de Sarah. Dicen que él ha estado intentando contactarla, enviando mensajes y haciendo llamadas que van directamente al buzón de voz, sumido en una tristeza que le impide incluso concentrarse en sus nuevos proyectos. "Nunca pensé que ella tendría el valor de sacarme de su vida con un solo clic, pensé que tendríamos tiempo para arreglarlo", habría confesado Can a su círculo íntimo en una cena privada ayer por la noche, mostrando un lado vulnerable que pocas veces vemos en el galán de pantalla.
Mientras tanto, Sara ha sido vista saliendo de su casa con gafas oscuras y una actitud estoica, sin dar declaraciones a la prensa que acampa fuera de su residencia, pero su acción en redes habla por ella. Se acabó. Y esta vez va en serio. La comunidad de fans está dividida. Algunos apoyan la valentía de Sara por ponerse a ella misma en primer lugar y no tolerar una relación que no la llenaba, mientras que otros están en negación, rogando en los comentarios que todo sea una pesadilla o una estrategia de marketing, aunque en el fondo todos sabemos que el dolor en los ojos de Sara en sus últimas apariciones era real. Lo curioso de esta situación es la rapidez con la que todo se desmoronó, recordándonos que la vida de los famosos, por más brillante que parezca, está llena de las mismas inseguridades y dolores que la de cualquier persona normal. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es qué pasará con los compromisos que tenían juntos y si podrán mantener la profesionalidad si les toca coincidir en algún evento futuro. Porque la tensión es tan palpable que se podría cortar con un cuchillo. Sara Bloom ha dado un paso al frente, recuperando su narrativa y demostrando que su dignidad vale más que millones de likes en una foto de pareja. Este movimiento digital es el equivalente a quemar las cartas de amor en la chimenea, es un ritual de purificación para dejar atrás el pasado y abrirse a un futuro donde ella sea la única protagonista. Can Yaman ahora enfrenta el desafío de reconquistarla o aceptar que ha perdido a la mujer de su vida por no haber sabido cuidarla cuando las cámaras no estaban grabando. Es una lección dura sobre el amor y la fama, sobre cómo las redes sociales pueden ser el álbum de nuestros mejores momentos pero también el cementerio de nuestras relaciones fallidas. La historia de Sara y Can ha llegado a un punto final abrupto, dejándonos con la nostalgia de lo que fue y la intriga de lo que vendrá para cada uno por separado. Mantendremos nuestros ojos bien abiertos para traerles cualquier actualización, porque en este mundo del espectáculo, donde las emociones son tan volátiles, nunca se puede decir nunca, aunque por ahora. El perfil de Sara Bloom es un territorio libre de Can Yaman. Muchas gracias por acompañarnos en este video lleno de emociones y noticias de última hora. Si les ha gustado este análisis detallado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Queremos saber su opinión. ¿Creen que Sara hizo bien en borrar todas las fotos tan rápido o debería haber esperado? ¿Piensan que Can Yaman logrará recuperarla o este es el final definitivo de su historia de amor? Déjenos sus comentarios aquí abajo, los estaremos leyendo todos. Hasta la próxima.